Hello, hello, ¿cómo están? Buenas, buenas, otra vez por aquí en otro episodio de Puentes de Voz. Estoy mirando para el otro lado. Ah, pero ustedes no sabían. Es que como cambié el teléfono, ya a mí se me olvidó dónde está la cámara. Pero eso pasa aquí en Puentes de Voz, ustedes saben. Dayan desde Chile, Frank desde Buena, España. buena. Ahora podemos decir libremente desde Tenerife, porque ya está en otra locación, ya no está en Madrid, está en Tenerife. Entonces, bueno, Haciendo todo esto es streams. movimiento y movimiento para allá y movimiento para acá. Ustedes saben, esto es Puentes de Voz. Estamos aquí, nuevamente agradecerles por vernos, por escucharnos, por compartir con nosotros, por estar, por los likes, por el cariño, por las interacciones, por todo. Y bueno, vamos a darle el pase a Fran para que nos cuente de qué se trata Puentes de Voz para las personas que están entrando hoy, que nunca habían venido. Claro, para los nuevos asistentes a Ajá. este episodio que se encontraron con esta miniatura y dijeron, qué interesante, vamos a ver este video. Pues Puentes de Voz es un podcast de dos hermanos que hace 10 años o un poquito más tomaron aviones a destinos diferentes y hoy se encuentran en su conversación pendiente como todos los sábados con un nuevo episodio. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos invitado especial y tenemos un tema muy chévere del cual vamos a hablar. Lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a este invitado. Bienvenido Samuel, por Hola, hola, favor Muchas Samu, gracias. cuéntanos quién bienvenido. eres, a qué Hola. te dedicas, por qué caíste No, como pero un ya par de va, locos primero aquí. presentemos el tema. Ah, ¿te quieres presentarme? Lánzate entonces, lánzate con el Claro, tema. Y presentemos el presentamos a tema. Samuel. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que a mucha gente le parece raro, o sea, en esta época no es raro, pero que a mucha gente que tal vez no es de esta época le parezca raro. No, no a Exactamente. mí, por, por otras razones que no voy a contar, pero sí hay gente que de repente le puede parecer raro. Y es la vida como nómada digital, es decir, migrar por... em, por El motus mundo. propio, o sea, no porque hay una situación particular en el país, no Ah, porque exacto, exacto. tienes una situación personal Por complicada, no gusto porque, casi, ¿no? no, solo por gusto, exacto, por el placer de poder conocer tal vez otra cultura, otro entorno o simplemente moverte, ¿sí? Y bueno, tenemos como Exacto. invitado a Samuel, que es un nómada digital. Ahora sí, vamos a presentarte, Samuel, preséntate, Bienvenido, bienvenido. Samuel. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Samuel Reitler y desde hace un... Es que bueno, en este tipo de vida el tiempo pasa un poco diferente. Creo Diferente. que son como unos 2, 3 años más o menos desde que soy nómada. Este, bueno, lógicamente soy nómada digital ya que trabajo desde mi computadora. Sin embargo, a mí me gusta mucho más el término de nómada, viviendo de esta forma, solo Ok, nómada. ok. Pero o sea, cualquiera es válido y cualquiera se adapta a mí. Pero bueno, me gusta como mucho más el término de nómada. Siento que el término nómada digital además está como mucho relacionado también como a la idea que le venden a las personas. Influencers, Pero, total. Ok. pero ningún problema, también es Sí, válido. de Claro. hecho, nosotros en estos días hablamos con Junior de algunos nómadas, por ejemplo, que yo conocí en Venezuela, que eran sureños precisamente, que vivían que sí en la playa, por ejemplo, en Margarita te los encontrabas con su mochila y hacían que sí los zarcillitos, este tipo de zarcillos, collares, no sé qué, y ellos Sí. era, bueno, y no eran digitales porque en esa época, te estoy hablando hace 20 años, no era que había Ah, ok. internet, no, Eran sino de que carne y trabajaban en hueso. lo que, en su artesanía y eran nómadas, pues, entonces al final Sí, 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 o sí. sea, digital, Nómadas. yo digo que es digital por la forma como te ganas la vida, pues que al final eso es uno de los Exacto. temas que influye Sí, en el no. sí, por eso mismo digo que al final se adapta de la misma manera, solo que para mí, bueno, se relaciona un poco siempre como a este tipo de influencers o personas que Ujú, venden como la idea para, exacto, bueno, para vender cursos o para ganar seguidores o Exactamente. lo que sea, o sea, exacto. tampoco lo veo mal, simplemente que lo veo más como una Cliché. propaganda. Sí, Ujú. y yo, bueno, al final me identifico más con el movimiento y eso es como, bueno, ser nómada. También Sí, me Buenísimo. es pueden un decir tema más gitano si les de... gusta. Ah. Claro. Es un tema más del el marketing del estilo de vida, ¿no? Sí. Ujú, Bueno, exacto. Junior espíritu más o de menos está en la misma, él es nómada, pero como él dice, analógico. un nómada analógico, exactamente. Samuel, obviamente, pues no sé si has visto los episodios, pero como toda la gente aquí, ya estamos acostumbrados a unas secciones que hacemos en los programas de Puentes de Voz en los episodios.
Y tenemos una sección recurrente que se llama La Voz del Corazón, donde hablamos un poquito, tenemos una conversación pues bastante distendida sobre lo que sentimos en ese episodio esa semana, sobre todo en el contexto migratorio, ¿no? Porque intentamos también expresar que dentro del contexto de la migración, en tu caso que es recurrente, pues siempre hay cosas que superar, cosas que dialogar y Retos. que, sí, que exteriorizar, ¿no? Sobre todo porque nos encanta exteriorizar para no quedarnos con las cosas por dentro y que no se nos acumulen y se nos atraganten. Entonces, en la voz del corazón es lo que queremos hacer. Yo tenía un término para que entiendas un poquito y puedas unirte a la conversación. Es el término de esta semana y es la pausa. Esta semana quiero ver, no sé, el atardecer con más intención. Quiero tomarme el tiempo para disfrutar una comida con más presencia. Quiero tomarme el tiempo para dedicármelo a mí y tomar un poquito de pausa. Entonces yo creo que ese es mi feeling esta semana. De allí. Sí, bueno, yo creo que yo también estoy bien orientada y justamente esta semana porque la verdad, y ni siquiera para hacer algo en específico, es solo la pausa por tener la pausa. Exacto. Particularmente esta semana ha sido muy retadora en términos profesionales o de trabajo. Eh, el tiempo se me ha hecho insuficiente. Ha sido una semana en donde he tenido que acostarme muy tarde, levantarme muy temprano. En el día he tenido miles de cosas que hacer, mucho trabajo. Y ojo, no me quejo, me siento bendecida porque yo creo que, bueno, soy una persona afortunada por tener tantas cosas que hacer y tantos y proyectos personales y cosas que estamos haciendo, pero ha sido muy abrumador. Entonces hace como 2 días, 3 días, eh, llegó un punto en el día que dije, ya, va, necesito hacer una Un pausa. break. Cerré la computadora, cerré teléfono, apagué todo eh, y bajé a caminar. Ajá. Me compré un chocolate porque, bueno, me di ese auto Un Kit cariño. Kat por casualidad. No, no, ese es Alexander, yo no como Kit Kat. Por lo del break. Y me comí un chocolate de una vuelta, respiré y caminé y vi los árboles, las flores, o sea, realmente el cielo, porque está haciendo un día hermosísimo, me dio hasta frío, dije, oye, qué rico sentir el aire, porque la verdad estaba tan abrumada y yo creo que muchas veces en migración, en los procesos migratorios nos pasa eso, porque tenemos tantas cosas que hacer, a veces el tiempo es finito y bueno, yo no sé en el caso de migrar como nómada, pero debe ser mucho más retador porque el tiempo es más limitado. O sea, yo sé que yo voy a estar aquí, no sé cuánto tiempo, el tiempo que sea, pero no tengo plan de irme a Chile dentro de un mes, ni 2 meses, ni un año, me explico. Exacto. Entonces, tal vez yo le doy más excusas a esa pausa o tal vez tengo más tiempo para tomarme la pausa, no sé. Pero la verdad es que sí es necesaria para volver al centro, es necesaria para volver a uno, es necesaria para organizar la mente, para organizar los sentimientos. Yo ese día estuve a punto de explotar a llorar porque estaba súper abrumada y después que respiré dije, pero ¿qué es? Si no es, o sea, no es nada, o sea, y si no nos damos ese tiempo, la verdad es que podemos llegar a un nivel de insanidad mental que bueno, que nos lleva a Que tener actitudes sobrepasa. muy diferentes a las que uno puede manejar de forma positiva, ¿no? No sé cómo es tu Sí, experiencia, Samuel. sí, bueno, ahorita como que les hablo como de mi punto de vista, pero para agregar algo de lo que estabas diciendo, me hiciste acordar como al doctor Mario Alonso Puig, que no sé si lo conocen, Ajá, sí. que justamente, bueno, le habla mucho sobre el estrés y el diestrés. Entonces, es como que totalmente también comparto que es súper importante darse como ese momentico de pausa Ujú. y creo que más que todo al final eso es lo que le da es un espacio a lo que estamos sintiendo, ¿sabes? Como que bueno, si yo me doy la pausa, podría ser meditando o salir a ver el cielo o el atardecer o lo que sea. Es como un momento contigo en el que haces como una pequeña retroalimentación y te dices como, coño, sí, me siento frustrado, me siento agobiado, me siento así. Y ya al entenderlo es una forma de liberarlo De lo y sueltas, listo. claro. Ujú. Entonces es como bueno, perfecto. O sea, eso siento que totalmente necesario. Está, es increíble una vez que estuve durante bastante tiempo con mucho estrés,
por la situación que estaba viviendo y que agarré como rutina que lo primero que hacía en el día era pararme y meditar con una aplicación que tenía en el teléfono. Entonces me Ujú. ponía una meditación como de 15 minutos y tal, una meditación guiada con audífonos Yo lo hago y eso, todos los y días. eso, eso me cambiaba el mood, pero así. O sea, Muchísimo. era increíble hacerlo y genuinamente pues esas pausas me parecen súper importantes. Y bueno, desde lo que yo estoy viviendo, justamente me agarran pues llegando a un lugar nuevo y cada vez Ok. ¿Dónde que estás? ¿Dónde estás? ahorita estoy en un pueblito de Brasil que se llama São Bento de Sapucaí. Sé Este, que... está como a 3 horas de Sao Paulo Ok. y bueno, es increíble, es súper hermoso. Pero bueno, cada vez que nos movemos, por lo menos a mí particularmente, eh, me pasa que hace unos meses lo estuve como hablando con Angie, con mi pareja, y le decía como, coño, ¿sabes qué siento? Que cada vez que dejamos un lugar y llegamos a otro lugar, es como parecido a la sensación de cuando se acaba el año. Cuando se acaba el Mm, año, tú sientes que cerraste con un ciclo, como lo quieras ver, y que vienen cosas nuevas. Y a veces eso puede sentirse de muchas formas, o sea, puede ser como emocionante, flojera. Ajá. puede ser abrumador, te puede dar Ujú, flojera, porque justamente es como que, bueno, tengo que ponerle energía para hacer un poco de vainas nuevas y no ujú, tengo ganas, quiero mimir. Entonces es como, ujú. este, a mí lo que me pasa es que y es loquísimo porque estábamos en Perú y en Perú ya yo tenía mi rutina armada. O sea, estuvimos 2 meses allá y bueno, lógicamente el último mes, por poner un tiempo, eso ya tenía mi rutina. Tipo, me paraba, me ponía a trabajar, hacíamos el desayuno, comíamos lo que sea, hacíamos ejercicio, todo fino y con energía todo el día. Y eso que estábamos en Cusco a 3000 y pico de metros de altura y eso Ujú. pega un poquito, pero ya estaba fino con mi rutina. Ok. No pasa nada diferente conmigo, pero bueno, pasa de que nos movimos y es como que ahora simplemente no tengo la energía. O sea, como Exacto. que aunque yo la quiera sacar, pues no está. O sea, como que yo me quiero poner a trabajar y es como que, bueno, me esfuerzo de cierta forma, ¿sabes? Me digo, pues hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y lo hago, pero no es con la misma energía, no es con el mismo ánimo, y eso es normal, o por lo menos en mí es normal cuando nos movemos. Cada vez que llegamos a un Claro. lugar, pues hay un proceso de adaptación Eso. que hay que darle chance. O sea, y no hay otra forma. Incluso lo vimos Correcto. de una forma demasiado clara cuando llegamos a Cusco, que es un lugar muy alto. Entonces, no Sí. solamente anímicamente nos estábamos adaptando, sino que también nuestro cuerpo, porque caminabas 2 pasos y ya estaba. Claro. O sea, Hay que tomársela con calma, entonces casi que el Wow. mensaje. exactamente, como que estoy en proceso de adaptación y ese proceso de adaptación es algo que no me puedo saltar, no puedo esquipear. Claro, y tu Tengo- cuerpo te pide esa pausa para entender qué está pasando y tu mente también, me imagino, para entender, bueno, de qué va esto ahora. Sí, es como que si fuera un perrito y te agarran y te cambian de casa y es como, Ujú. no sé dónde están las marcas de pipí que estuve haciendo durante toda mi vida. Exacto. ¿Sabes? Como que ahora, ¿qué hago conmigo? No, pero Entonces, es la forma además ideal de entrar directamente ya en el tema, Exacto. porque el concepto de nómada, pues muchas veces la gente no lo entiende en este contexto pues de la vida moderna y tal, que hay Ujú. posibilidades de repente de trabajar remoto, como haces tú, trabajas con tu computadora, puedes ir moviéndote. Yo quiero empezar como el tema con una pregunta que puede sonar quizá un poco rara, pero es una perspectiva muy normal de lo que puede imaginarse una persona al escuchar un término de nómada. Y es, Ujú. ¿cuál crees tú que es la diferencia entre realmente, o sea, de forma puede ser incluso profunda o superficial, pero cuál es la diferencia entre el que llega de paseo, como dice por ahí el chiste Milo Lovera, ujú. y el que llega para quedarse? O sea, ser Sí, turista, el que está pasar turisteando por o ahí, el que está viviendo. o yo voy a vivir aquí unos meses. ¿Cuál crees que es la Ujú. diferencia fundamental ahí? Bueno,
no sé, creo que hay varias. Una de aquellas es que, bueno, el que está de paso, por ahí no le interesa conocer los precios de diferentes lugares, de diferentes supermercados, si aquí es más económico, si allá es más caro, si aquí, si, bueno, algo que sí o sí nosotros hacemos es, nos preguntamos y a veces le preguntamos a la gente qué es lo que se come en el lugar. Porque, bueno, aunque a mí me guste, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, comerme una arepa todos los días, pues aquí en Sahuento de Sapucaí no hay harina pan y Exacto. no la voy a conseguir. Está. Entonces es como, bueno, perfecto. O sea, yo no me hago problema con eso, simplemente, bueno, ¿qué se come aquí? Bueno, aquí se come pan de queso, o se come esto, también hay huevitos, también hay verduras, hay un montón de fruta. Perfecto, me puedo desayunar un yogur con fruta, ¿sabes? Como que eh, pienso en cómo hago para adoptar o modificar un poquito mi rutina al lugar donde estoy. Em, Siento que una de las cosas que cambia el que tú estés de vacaciones, por decirlo de una forma, o de turista Sí, en un lugar, eh, pues también te hace o sea, como que hace que conectes con ese lugar de una forma muy diferente a cuando vas y vives ahí un ratico. Porque al final, bueno, tampoco, o sea, a veces nos pasan cosas en lugares que podría decir que, bueno, aunque estuve un mes, no fue una experiencia local. ok. Por ejemplo, yo hace poco estuve en Lima. Y bueno, es conocido y no es un tema tampoco del otro mundo que en Lima no tienen la mejor imagen de los venezolanos, por lo cual Ujú. hay cierto rechazo, hay cierto Xenofobia. comportamiento que sí, que no Ujú. ves en otros lugares. Entiendo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo eso no lo viví el día a día ni nada por el estilo porque nos fuimos a un lugar que era de turistas. Es decir, el lugar Ah, donde ok. nosotros nos fuimos a quedar era un lugar turístico lleno de turistas en donde nosotros no llamamos la atención porque, bueno, lógicamente Claro. los peruanos son muy de rasgos muy marcados, de cierta altura y tal. Ok. Entonces, si tú no lo eres, pues llama la atención. Eh, entonces, claro, estábamos en un lugar donde solo había turistas y a pesar de que nosotros no estábamos como de vacaciones o turisteando, pues pasábamos colado, como dicen, entre los turistas, ¿sabes? Claro. Obviamente cuando fuimos al centro para conocer el centro histórico, que estuvimos por otros lugares más locales, sí sentimos esas miradas, ese rechazo, Ok. pero no fue nuestro día a día. Entonces, claro, aquí yo me acordaba de gente que me decía como coño, ir a Lima de local no es lo mismo que ir de turista y seguramente tú vas de turista. Entonces, bueno, eso lo dice alguien que está fuera de mi contexto, lógicamente, Claro. Ok. pero en esa situación en particular fue un punto medio. ¿Me explico? Claro, Yo no como estaba... híbrido. Estaban como Yo, turisteando, pero viviendo ahí. ajá, exacto. Es como que yo no estaba de turista, pero estaba en la zona donde van los turistas. Por lo tanto, Claro. me podía camuflajear ahí. Entonces, eso fue como una experiencia, pero normalmente estamos en lugares donde la gente local vive. Incluso aquí donde estamos, es como que hace 2 días una señora con la que estamos conversando nos preguntó como que ustedes dónde son, ¿no? De Venezuela y tal. Y primera vez en Brasil, y nosotros sí. Y las señoras como, ¿y qué coño hacen aquí? ¿Sabes? Como que porque están en un pueblito a 3 horas de Sao Paulo, porque no están en Río, no están en los lugares turísticos. Exacto. Entonces, es como que a veces no buscamos estar en los lugares turísticos. Pues realmente no, la principal es ir al lugar donde vive la gente. O sea, ¿por qué? Porque es más económico, porque el mood es otro y nosotros no vamos a Sí. turistear. Lógicamente, el fin de semana, pues vamos a aprovechar de conocer, de pasear, de lo que sea, pero pues nosotros de lunes a viernes estamos como dos Zurro. nómadas bien encerraditos en nuestra casa y trabajando. ¿Sabes? Entonces es como que necesitamos un lugar que nos dé a nosotros la comodidad que necesitamos y que tengamos cercanías de supermercados, de tiendas, de lavanderías o lo que necesitemos. Ujú. Entonces, eso hace que totalmente pues la experiencia sea muy diferente y que conectemos con la gente pues de una forma diferente y con gente distinta. Porque cuando vas a un lugar que es 100% turístico, siempre te va a conseguir gente que te ofrece paseos, que esto, que aquello, como que Exacto. todos los locales ahí están buscando atraer turistas para, bueno, generar plata, esa es su Ujú. forma de trabajo, así que es lo que más te consigue. Y un trato muy distinto.
te vas a lugares Exacto. donde está la gente local y pues al final es como que puedes hacer amistad, conectas, hablas, o sea, como que es otra cosa, te dan recomendaciones de comida o de lugares o lo que sea y se vuelve bien diferente y pues en todos los lugares a los que hemos llegado, sin lugar a duda, hemos conectado al menos con una, con dos personas de forma bien cercana, pues. Ok. Y el tema, por ejemplo, que no lo teníamos aquí en las preguntas, pero el tema de la vivienda, o sea, porque al final cuando uno va a turistear, tú, un hotel, una posada o qué sé yo, pero Exacto, es más ¿cómo, fácil. cómo hacen con el tema de la vivienda si, por ejemplo, te vas a quedar más de un mes, cómo organizan eso? Porque, no sé, si más allá de un mes, creo que digamos que tienen como una restricción, no sé, te cambian un poco el esquema, ¿no? Era lo que pensábamos con yo. Sí, bueno, en todos lados, eso es algo que aprendimos sobre la marcha, pero bueno, en todos lados hablando se entiende la gente, sin embargo, si tú no has llegado al lugar, tú no tienes con quién hablar ni con quién entenderte. Ok. Entonces, ahí es como que, o sea, por ejemplo, nosotros empezamos a movernos por Argentina, es decir, dentro de Argentina, Argentina es gigante, y bueno, íbamos a lugares, vamos a conocer Bariloche, vámonos para Bariloche, queremos conocer tal sitio, bueno, vámonos para tal sitio. Ahí era bastante diferente porque ahí ya tú puedes comunicarte con las personas, te conocen, tú por ahí dices yo vivo en Argentina, o sea, como que tienen cierta garantía de que tú eres una persona tranquila, qué Real. sé yo. Ujú. Sí. Exacto, sí. Sin embargo, si vas a llegar a otro país, pues no, nadie te conoce, nadie sabe nada y ahí usamos Airbnb, que Ok. Airbnb tiene Valga la cuña. como beneficio que cuando te quedas más de un mes te hacen descuento. Entonces, Ah, ok. eso a nosotros Mira, nos ese es un viene tip. Eso no lo sabía. total, Sí, sí, totalmente. Incluso hay veces que nosotros nos vamos antes, pero pagamos el mes completo porque sale más barato que pagar 3 semanas, por ejemplo. Mm, claro. O sea, es ah, tanto el descuento a veces que por poner números imaginarios, si 3 semanas te cuestan $1.000, con el descuento de las 4 semanas o los 30 días te cuesta 700. Entonces tú dices, claro. no vale, yo alquilo eso para Exacto. todo yo alquilo eso para todo el mes y bueno, ahí vamos viendo, ¿sabes? Y me ahorro Claro, una claro. plata. Claro. Ah, fíjate. Tremendo tip para quien está empezando en ese mundo. Claro. Sí, totalmente. Y al final, pues ese es nuestro alquiler. Ese es nuestro gasto mensual como Claro, cualquiera. tienes un gasto, tienes que tener un apartado para alquiler porque sí o sí eso va a suceder Claro, toque eventualmente. ahí. Ujú. Sí. Qué bien, qué bien. Mira, y además de, bueno, obviamente el tema de la vivienda, para mí, una cosa que ya solo imaginarme eh, tantas mudanzas, o sea, tan cortos periodos de tiempo, por así decirlo, Ujú. este, el tema del apego material y las cosas, porque al final hay que comprar cosas, o sea, o llevárselas o comprarlas, no Ujú. sé qué. ¿Qué crees tú que, o cómo lo manejan, sobre todo ese apego material? Oye, mira, nada, cuando hay que moverse vendemos todo, luego regalamos, luego volvemos a comprar, O que compran o o que no si, compran o exacto, o si hay una caja que sí o sí tiene que estar, o sea, ¿cómo manejan ese tema? Bueno, yo diría que eso es lo primero a lo que uno se tiene que enfrentar, Ajá. porque creo que al principio pues era más difícil que después de un tiempo. Mm. Al principio pues tenía ciertas cosas que había comprado donde tenía mi apartamento porque normalmente uno alquila un lugar que está vacío y tú lo llenas de Ujú. cositas. Entonces es como que al final uno le termina agarrando cariño a esas cosas Claro. porque es así, porque te Ujú. costó o porque te gustó mucho o porque tú investigaste sobre cuál era el mejor parlante porque te gusta escuchar música y el parlante que compraste está brutal y te encanta, entonces le agarraste cariño. Entonces, bueno, todas esas cosas me pasaron y me tuve que desapegar de ellas, que al principio cuando mi novia me plantea la situación, me dice, mire, ¿qué tal si vendemos todo y nos vamos? Y What? ¿Te yo, volviste loca? sí, o sea, lo primero que le dije fue, estás loca, ¿sabes? Y estábamos en el río de Tigre y estaba que le da una patada y la lanzaba para el río. Pero,
porque ese fue el lugar que nos dio justamente como la sensación de, coño, ¿y si nos quedamos un mes aquí? Porque fuimos un fin de semana a pasar el fin de semana. Y estando en el muelle, esperando la lancha que nos iba a devolver a la ciudad, estábamos hablando, conversando y tal, y era como, coño, qué loco la gente que vive aquí, ¿no? Porque al final nos alquiló a alguien que vive ahí y que tiene otra casita y la alquila. Ujú. Y fue como, coño, qué loco la gente que vive aquí, ¿no? Y empezamos a hablar de eso y empezamos a preguntarle. El pana estaba ahí porque la lancha se estaba retrasando, entonces el pana se acercó y estábamos conversando con él, preguntándole cómo hacían con ciertas vainas, si tienen una urgencia metidos en ese río para allá para adentro, cómo hacen. Y entonces nos contaron y todos los procesos y todas las vainas. Y nosotros, verga, qué arrecho. Y cuando veníamos de regreso fue que me dijo, sí, coño, ¿y si nos quedamos un mes aquí? O dos o tres. Y yo, ¿qué? Y, y fue incluso el primer lugar a donde fuimos y estando ahí, Mira, ya que estábamos en salió con Argentina la todavía, suya. sí, totalmente. Pero bueno, no fueron 3 meses, ni cagando podían ser 3 meses porque el lugar es bien rudo para vivir, entonces un mes Mm, fue más que suficiente. ok. Eh, pero vivimos la experiencia. Me acuerdo que el tipo que nos alquiló además nos dijo así como que yo oficialmente le doy su pasaporte de isleño porque las vivieron todas. Todas las experiencias que se podían vivir las vivieron. Y ahí fue donde yo empecé a experimentar ese desapego con las cosas. Mm, Y eso que yo era full minimalista. O sea, como que mi ok. apartamento, no, a mí no me gusta estar como con un lugar que esté aglomerado de cosas. Entonces es como que, bueno, yo tenía mi televisor, mi cama, un closet, una mesa tipo escritorio que tenía ahí montada mi oficinita con mi computadora y mis cosas. Ujú. Y bueno, cositas varias ahí, que si del baño, la cocina, lo que sea. Y bueno, nada de eso lo puedes meter en una maleta, pues. O sea, todo, me tuve que deshacer Definitivamente. absolutamente de todo y de más del 70% de mi ropa y mis cosas porque tampoco te las puedes llevar. O sea, tú te llevas una maleta. Bueno, en nuestro caso, y siento que es una forma de viajar de manera privilegiada, nosotros viajamos con una mochila y una maleta de 20 y pico kilos, de 20 kilos cada uno. Tienes un poquito más de espacio. Exacto, porque hay gente que va con una mochila y ya, que igual esa mochila, bueno, le meten de todo. Mm. Pero nosotros cada uno tiene su maleta y nos entran bastantes vainas ahí. Sí. Epa, epa, Pero, epa. Cuidado con, pero cuidado con ese chinazo. no es que el chinazo ha salido del grupo porque lleva mucho tiempo fuera de Venezuela. Este, pero diría que, o sea, de buenas a primeras es de las cosas más difíciles, es la razón que puede hacerte decir incluso no. No O lo sea, hago. Mm, no hay forma que yo deje mi televisor, que por lo menos ahorita lo digo y me sí. suena súper absurdo, pero Ajá, es como en el momento para mí era importante, ¿sabes? Y es como que no, claro. no hay forma de que yo vaya a vender esto o a vender aquello, salir de esto, o sea, no, no hay forma. Hoy por hoy, pues te vuelves un maestro. O sea, nosotros no hay algo, bueno, diría que hay muy pocas cosas de las cuales nos aferramos por cualquier sentimiento o sensación. Ajá. Eh, Ok. es como, ese es otro tema, pero de esta camisa no hay forma de que yo te diga que la quiero por algo, por alguna razón. O sea, si estoy en Perú y me conseguí una camisa que es más bonita que esta, pues esta sea por la basura y entra la otra. O sea, y Ujú. no hay ningún problema. Y con respecto a las cosas que compramos y vendemos, pues ya ahorita no tenemos nada. O sea, es como que ahorita andamos Ok. como con cosas muy puntuales, con la ropa y con cosas Claro. bien Tienes el SIM. puntuales ¿Qué, y que qué, no. qué es eso que cargan en todos los países que tú dices, bueno, es que esto tenemos que cargarlo sí o sí, que no nos podemos deshacer de eso? Un adaptador por lo menos para el cargador. Ah, qué importante. Me da risa porque bueno, fue lo primero que me vino a la cabeza porque sin duda alguna es necesario. Sí, Además que Eh, todos los enchufes son diferentes en Brasil. Son coño, rarísimos, ¿no? sí. En no, en Brasil Argentina son lo son mismo que en raros Chile, también. Ajá, igual que pero, Ok. aquí. pero en Argentina por lo menos son los mismos que en Australia. Nada más son los dos únicos Exacto. países que tienen ese tipo de enchufe, eso es súper raro. Pero todos tienen el suyo, muchos lugares tienen americano, pero entonces yo por lo menos tengo muchas cosas que compré en Argentina, entonces mis enchufes son argentinos y no calzan en ningún lado. Claro. Claro. Entonces es un peo. Pero, pero bueno, cosas así con las que nosotros nos armamos como nuestra casita cuando llegamos, que ponemos nuestras vainas. Ajá. Bueno, yo lo dije ya hace un rato, pero es real, soy medio fanático de escuchar música y entonces sí, yo ando con un parlante encima, con Ok. un buen parlante.
Eso es algo que sin duda alguna para mí es No puede faltar. indispensable, o sea, no me puede faltar. Ok, ok. Este, Pero lo vas vendiendo y lo vas comprando o ya te quedaste con ese y bueno, tiene que caber en la maleta. no, me quedo con el que... No, 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 yo tenía uno que, que tuve que dejar en Argentina, que era muy grande y pesado, a pesar de que no era tanto, era como una pelotica, pero pesaba como 2,5 kilos y era como, bueno, tengo 20 kilos y Exacto. renunciar a 2,5 kilos por un Prioridades. O parlante, ando en no. pelota o escucho música. Sí. Entonces ese lo tuve que dejar, compré, me fui como por unos más pequeños todavía Ajá. y ese lo cargo siempre, ni siquiera me ocupa espacio en la maleta, sino que lo cargo encima en la mochila. Este, Colgadito ya de... ujú, sí, ¿qué otras cosas así? Bueno, Las eh, computadoras, me imagino que eso sí es como... sí, bueno, esa es nuestra fuente de trabajo, así que eso Exacto, no, eso, Indispensable. eso claro. es indispensable. Pues bueno, la ropa, mi novia anda con un cuchillo que le dejó su papá, con un cuchillo de cocina, que a veces Qué es difícil de peligro. explicar que por qué andamos con un cuchillo, Es pero, muy gracioso. pero Menos mal él que no le lo, dijiste que sí cuando te dijo que se quedaron el mes en Río. Ella Sí, carga el cuchillo por si ya acaso. entendimos, claro, ya sí, entendimos Un cómo día es tu te pones momento. cómico. sí, totalmente, no, un cuchillo además de chef, tipo un cuchillo así de 30 y pico Ah, de centímetros, no sé, chef, yo pensé que era de cacería o algo así. Ah, bueno, no, me había asustado. no, pero además es súper útil honestamente porque Ok, En cada ningún lado hay lugar cuchillo. no, en ningún lado hay cuchillo o los cuchillos que hay tienen claro, un menos filo por cuchillo el lado que bueno. tienen filo que por el donde no tienen filo. Sí, sí, no, un Entonces, cuchillo bueno es verdad que son tonterías, pero un cuchillo Bueno, eso es un bueno. super tip, ya saben, que compren sus Sí, cuchillos si quieren andar de nómadas, porque si no, sí, 100%. Andamos con un pimentero. Eso es algo ah, mira. que compramos hace tiempo, uno eléctrico y nosotros genial. Y a mí me pasó una cosa loquísima que fue que lo compramos estando en el río, allá en Buenos Aires, y tenía como una tapita, es como un cilindro y arriba tiene una tapita por donde van las baterías. Yo estaba cargando la maleta, la mochila, la vaina por el muelle, estaba lloviendo, como que toda una situación sin querer, obviamente, presioné la tapa y la tapa salió así disparando y cayó en el río. Entonces Ay, ya el pimentero no funcionó más nunca murió. y renunciamos a la idea de tener ese pimentero y ni de comprar otro y entonces compramos uno que es literal como los pimenteros de restaurante, pero es así, es chiquitico. ah, ok. Y ese, Enano. Sí, tipo y ese, mortero de estos Para restaurantes. tener ajá, pimienta fresca, exactamente, Claro, recién porque molida, bueno, maravilla. Mi, no- mi novia cocina y como que la sal y la pimienta son básicos para ella, eso no puede faltar. Pero bueno, en todos lados compramos pimienta, tenemos nuestro pimentero, lo cargamos y listo. Eso es una de las cosas infaltables que cargamos encima. Ah, bueno, y mi novia anda con un mate, para tomar Ah, mate. bueno. Ajá. Sí, este... ¿Y tú no tomas y mate? ¿No mateas tampoco? Ya no tienes mate. no, yo no tengo mate ni tomo mucho, a pesar de que, bueno, yo soy el que vive en Argentina, pero no, es algo que puedo compartir, pero no soy fan, o sea, no soy Ok. fanático, prefiero café. Bueno, y Bueno. alguna cosita más que por ahí se me quedará, pero andamos No, si ya hay me varias vendiste cosas. toda la maleta. No, no, pero hay alguna cosa que se me olvidará, pero también porque es muy normal para mí y quizás no veo tan claro la diferencia de que, bueno, esto es algo que es mío, pues que cargo yo Claro, encima. claro, claro. Samuel, ¿y cómo escogen el destino? El siguiente. Sí, O es la sea, pregunta más interesante también. ajá, Bueno, la verdad es la pregunta más sencilla de responder porque por TikTok. Ah, por mira. TikTok. O sea, no, bueno, TikTok nos ayuda a tener una imagen, pero nosotros actualmente nos movemos por Latinoamérica y la idea es como barrer toda Mm, Latinoamérica, y bueno, América también, ok, pero es como esa es nuestra idea, entonces bueno, vemos los lugares que no conocemos y de esos lugares empezamos a estudiar sobre cuánto cuesta vivir en esos lugares, vemos alquiler en esos lugares, vemos las principales ciudades, vemos qué Hay que pueblos tienen hacer cerca. un market ok. research ahí importante, ¿no? Siempre. Sí, digo los de TikTok porque al final, bueno, es una fuente de información que muy fácilmente tú escribes, mira cómo viví en tal lado y te salen mil videos Cien de gente. mil. Eh, Ujú, claro, En- contenido de nómadas de ese Ajá, sitio, sí. sí, claro, no, gente que es local pero que hace contenido Ah, tipo ok. de que, bueno, yo vivo en tal lado y te muestro cómo es vivir aquí un día Ah, normal. qué bien. claro. Pero Entonces, y a la hora de tomar la decisión, ¿qué prela? ¿Prela
la cercanía, pre el presupuesto, pre la época del año, o sea, o qué es lo que pudiera decir, mira, es que para tomar la decisión, por aquí van los tiros. Exacto. Bueno, prela todo lo que dijiste antes y el hecho de que nos interese. Por ejemplo, Ok. nosotros fuimos a Guatemala, que era un lugar que en ese momento y a mucha gente en este momento quizás no se le ocurre, pero no, nosotros estábamos viendo destino y yo de repente me conseguí con algo de Guatemala y le dije a Angie como, coño, mira, esto que me salió de Guatemala, vale, que y empezamos a investigar y dijimos, coño, ¿qué bolas Guatemala? Entonces vimos alquileres, los alquileres cerraban con nuestro presupuesto, vimos destinos turísticos o cosas para hacer, eran súper interesantes, o sea, vimos como que cuánto cuesta el día a día, ir al mercado o lo que Ujú. sea, tal. Ujú. O sea, todo cerrado, dijimos, vamos para Guatemala pues. Ok. Y, y bueno, eso es otro cuento, pero fue una experiencia espectacular. Pero esa es como más o menos la forma, pues hacemos un trabajo de investigación y donde haya más checks, o sea, donde cierren más cosas, pues vamos para allá. Ok. Oye, y con relación a esto, una pregunta que se me ocurre, Ujú. dejando de lado el cuchillo, porque ya sabemos que Angie tiene el cuchillo, si tienen un par de destinos, por ejemplo, a ti te gusta uno, ya tú hiciste el research, todo cuadra, a ella le gusta otro, ella hizo el research, todo cuadra, eh, bueno, vamos primero para uno y luego para el otro, o cómo es esa votación ahí, porque hay una cuestión de pareja que también, en este caso, tú te estás moviendo con tu pareja, no es una Ujú. decisión individual, también Exacto. hay una negociación ahí, ¿no? Sí, sí la hay, sin duda alguna, pero es que bueno, al Gana el que final, tenga el cuchillo. ah, sí, Más este, cerca. sí, totalmente. Es que al final el hecho es que a ambos nos gusta viajar, entonces es como que no hay destino que yo no quiera conocer, no hay destino que ella Buenísimo. no quiera Buenísimo, conocer. Al buenísimo. final, por eso digo, es como donde cierren más checks porque es la forma de ser objetivos con la decisión de que podemos pagarlo, podemos pagar el alquiler, podemos pagar la comida, podemos estar allá tranquilos e incluso si el lugar es más económico, nosotros es como, bueno, perfecto, muchísimo mejor porque nos da para hacer más planes, ¿sabes? Claro. Entonces, Exacto. esa es como la forma. Quizás al principio era un poco más, como no conocíamos nada, de coño, quiero ir para México, porque no tengo ni idea de México y me parece que es brutal porque, no sé, porque me lo han dicho. Entonces es como que, bueno, sí, va, yo tampoco conozco, no tengo nada que decir, vamos para México, Ujú. ¿sabes? Entonces es como, al principio era un poco diferente, ahorita que generamos un poco de perspectiva y ganamos un poco de experiencia, va más por el hecho de esto, pues, de que cierren la mayoría de los checks con el lugar, que Claro. sea compatible. Y repetir Ser destino, objetivos ahí. ¿cómo Eh, les ha tocado esa discusión de repetir destino o es algo que no se plantea? Sí, totalmente nos lo planteamos e incluso, bueno, el mismo Guatemala es un lugar al que yo quiero volver y Angélica también quiere volver. Vamos a Ujú. ver cuándo lo organizamos, porque igual de cierta forma para nosotros es como más prioritario o tiene mayor importancia el hecho de conocer un lugar nuevo que repetir un destino. Ok, Pero sin lugar Claro. a duda, hasta ahora, bueno, no hemos repetido destinos más que lugares que conocemos por otras razones, por lo menos, bueno, volvimos a Argentina un tiempo, también estuvimos en Chile, que Angie es de Chile, estuvimos en Venezuela, por ahí no cuenta quizás el tema de nómada, porque bueno, ya ujú, uno tiene casa, tiene cómo resolver, ujú, pero no hemos repetido aún algún destino que sea de que hayamos vivido como nómada. ok, Todavía no lo hemos Ok. hecho, pero sí está como ahí, pues por lo menos Guatemala es que en ese momento yo no tenía trabajo y estábamos bien recortaditos con las cosas que podíamos hacer, con las actividades que hacíamos y allá como en cualquier lugar pues hay tours que son turísticos que ya. por ahí te cuestan entre 50 100 dólares por persona. Entonces era como, coño, una plata que no teníamos y que no pudimos hacer esas cosas. Claro, Claro. precisamente ese tema de que estás viviendo ahí, no estás turisteando, entonces tu presupuesto se dedica a otra cosa, va por otro lado, ¿no?
claro. Exactamente, no es lo mismo de que, bueno, le doy coñazo a la tarjeta de crédito, te decía basta porque Ujú. después en mi vida normal la pago. Es como, no, No, o sea, esta es mi ese vida es nuestro. normal, claro. Exacto. Entonces, como que simplemente si hay un plan que no se puede, no se puede y ya está. O sea, no hay discusión ni tampoco hay, ¿cómo se dice? Como algún Drama. tipo de. Frustración. Exacto, Ujú. exacto, porque uno entiende, quizás en el momento tú dices, coño, qué chimbo, pero no pasa nada. Samuel, y a nivel de tips, a nivel de consejos, porque obviamente ustedes tienen experiencia, eh, una cosa que a mí probablemente me costaría si me pongo en sus zapatos el tema de la rutina laboral, porque al final están en sitios preciosos, están en sitios bonitos, están en sitios que quieren conocer, que les interesan a nivel turístico también. ¿Cómo, cómo aconsejas o qué tips tienes tú para llevar el tema de la rutina laboral? Oye, mira, es que me tengo que parar a cierta hora o qué sé yo. ¿Qué haces? Bueno, por lo menos hasta ahora no me ha tocado una diferencia horaria tan grande que eso sería un Mm, punto completamente. Si fuera Europa, por ejemplo, ujú. bueno, Exactamente. sería súper difícil. Ahí no puedo hablar porque no tengo experiencia ahí. Ok. La mayor diferencia que he tenido han sido 2 horas, eh, Claro. para arriba, para abajo, pero 2 horas. Em, y yo diría que al final tengas, o sea, tener, mejor dicho, bien definido ciertas cosas, por muy sencillas que sean de ejecutar, Ujú. te va llevando a que tú desarrolles una rutina en cada lugar a donde vas. Por ejemplo, si yo, o sea, yo por ejemplo, antes de abrir la computadora, eh, me tomo un café, por ejemplo. Entonces es como que, bueno, si en cada lugar al que voy, este, yo lo primero que hago, bueno, además de ir al baño, cepillarte, ducharte, Ujú. antes de sentarme a trabajar, armo mi café, pero no solo es hacerlo por hacerlo, sino como con la conciencia de, coño, cuánto mide, este café es Un nuevo, ritual. vamos a ver cómo sabe, Ujú. exacto. Todo eso te hace que en cada lugar al que vayas, pues, vas desarrollando tu rutina. Por lo menos, bueno, nosotros cada vez que comemos, vemos algo, lo que sea, Ok. alguna serie o un reality o un programa o lo que sea. Durante los 15 20 minutos que estamos comiendo, Ujú. ponemos ahí algo en la laptop y nos sentamos los dos a comer y a verlo. Entonces es Ujú. como eso es algo que nosotros hacemos y que es parte de nuestra rutina. Entonces, bueno, al Eso no trabajar, cambia de donde se muevan, pues. Siempre va a estar ujú, allí. sí, lo que puede cambiar es que en un lugar tenemos un televisor, en otro lugar no, nos toca usar la laptop, lo que sea, pero lo hacemos. Este, y Mantener la bueno, rutina. como con respecto al trabajo, pues ahí yo, a pesar de que, bueno, soy muy estructurado con mi trabajo al final, que tengo suerte de que sea así, es una forma en la que han ido como quizás, no sé si evolucionando o morfando un poquito algunos trabajos, que es que particularmente en el mío y en algunos otros, es que no necesita que estén desde las 9 hasta las 7, ¿sabes? O sea, un horario, o sea, Sí, yo no fijo. necesito estar ahí a partir de tal hora. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que mi trabajo lo que ven es que yo esté haciendo lo que tengo que hacer y ya está. O sea, Que al den final del día, resultados, claro. exacto, al final del día, si yo tenía que entregar X reporte, hablar con este cliente, mandar para acá un correo o lo que sea, si eso se hizo, Ya está. no importa la hora en la que yo lo haya hecho. Para mi bienestar mental, lógicamente, yo trato de trabajar siempre en un bloque más o menos definido de tiempo, porque bueno, si de repente un día trabajo de 10 a 2 de la tarde y el otro día agarro y me pongo a trabajar a partir de las 9 de la noche hasta las 12, o sea, como que todo eso me generaría un desorden. Entonces siempre trato de trabajar, bueno, desde la mañana hasta la tardecita, 3 4 de la tarde, ¿sabes? Como Ok. que ese es el bloque y trato de respetarlo a medida de lo posible, de que sea posible en los lugares en los que estamos y que el horario esté, pero bueno, al final es esto, pues como no ha habido una diferencia horaria tan grande, pues el horario siempre acompaña más o menos. Claro, y te obligas a mantener esa rutina sí o sí, pues. Sí, sí, Y ven totalmente. acá en este proceso que nos dijiste que tienes más o menos tres, que tienen 2 años en migración, nómada o como nómadas. ¿Han sentido en algún punto
hasta ahora la necesidad de echar raíces o quedarse en algún lugar? Este, yo diría que sí, porque al final es algo que incluso hablamos desde el día uno, como de Ujú. que, bueno, mira, si esto, porque bueno, de nuevo, yo soy bien como planificador y estructurado, y bueno, mi novia también es así, entonces, claro, ella me plantea esto, pero para mí no era como, bueno, sí, vamos a vender todo el mono, sino que era como, coño, si Ujú. esto es lo que vamos a hacer durante un tiempo, para mí es importante definir más o menos por cuánto tiempo, Ok. eh, Genial. en un aproximado, porque ahorita no tenemos experiencia hablando de ese momento, o sea, como que ahorita no sabemos Ujú. cómo se va a sentir, ni cómo es, ni nada de eso, pero yo no me veo toda mi vida estando sin un lugar. Es como que, bueno, hablando de cosas un poco superficiales, pero que son reales para mí e importantes, como que yo algún día quisiera tener una casita, o tener un carro, o tener ciertas cosas, o Ujú. tener como proyecto armado un espacio que sea una oficina para mí, cosas así, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas para mí son importantes. Ok. Entonces, desde el día uno ya habíamos definido que esto no era permanente. Entonces, en el proceso igual es como que se vuelve normal, se vuelve habitual el moverse constantemente. Sí. Cuando estás mucho tiempo en un lugar incluso te empiezan a picar los pies y tú dices, bueno, ¿cuándo viene el próximo destino? Pero sí diría que, bueno, incluso desde hace un tiempo por acá hemos hablado del tema y más que todo porque estamos en una edad donde nos planteamos tener hijos y Ah, hay gente que me parece bien valiente y bien interesante, que son nómadas, tienen hijos y viajan con Sí, sus sí, hijos sí. en sus brazos. Y bueno, y los niños van creciendo en ese contexto. A mí me parece ujú. brutal por ciertas partes, por otras partes quizás también un poco complejo, porque el niño se acostumbra a eso y bueno, si algún día le toca ir para la escuela va a ser como que, ¿qué coño es esto? La Pero falta de estructura, claro. sí, pero nosotros particularmente no queremos ese estilo de vida. Sí, tenemos hijos, entonces es como que, bueno, si nos planteamos en un punto tener hijos, es como, bueno, vamos a estar en un lugar. Ok. Samuel, hay una cosa que me causa, perdón, muchísima curiosidad y es que yo siento que a veces los lugares resuenan con la gente de diferentes formas. Puede que tú hayas sentido, oye, Guatemala es el sitio, no sé, Cusco es el sitio, no sé, Buenos Aires es el sitio, pero es que estás viajando en pareja. Si no resuena con ambos o si hay una fricción allí, ¿es algo que ustedes sienten, es algo que se plantean, es algo que de repente dicen, mira, mejor nos vamos más pronto, no nos quedamos tanto tiempo? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que a veces se ha generado esa fricción, pero bueno, porque yo no, es una conversación que he tenido con Angie, que yo, por ejemplo, no puedo ser objetivo con Argentina, como ella no puede ser objetiva con Chile, o ambos no Ok, podemos ser objetivos con Venezuela. Es un tema de que para mí Argentina es mi casa, entonces es como que, por ejemplo, yo digo y me puedo ver viviendo en Argentina, sin embargo, eh, cuando ella me plantea cosas y me dice, coño, pero en Argentina, por ejemplo, la vivienda no me gusta porque la forma de vivir de los argentinos es en lugares muy chiquiticos y, o sea, como que el desarrollo de la inmobiliaria no es ujú, como en países como en Chile o en otros lugares donde le dan como más importancia a eso, invierten más en eso. ujú. Entonces es una vena de que yo digo, coño, tienes razón. O sea, como que me toca aceptarlo o cederlo y entender que es una realidad. Eh, pero con destinos como que elijamos para nomadiar, por decirlo de una Ujú. forma, para estar de paso. A veces hay cosas que los dos compartimos, que es como que, bueno, la verdad es que yo no me quedaría aquí, y tú, no, yo tampoco. O sea, Ah, estuvo brutal la ok. experiencia, pero, pero no es un destino que elegiría para quedarme. Por ejemplo, ahorita que estamos en Brasil y que tuvimos por lo menos un viaje de carretera de Sao Paulo hasta aquí, vimos que, bueno, es que veníamos de Perú, en Perú la mayoría de las calles son de tierra, entonces aquí tipo nos encontramos con unas autopistas brutales y fue como, verga, aquí hay, o sea, como que hay inversión para eso, ¿sabes? Entonces como que te hace cambiar cosas, te hace ver cosas que están mejores en un lugar que en otro y
eso, o sea, con todo, o sea, como que yo en este momento, si yo veo algo, o sea, como le puede pasar a ustedes o cualquier migrante que salió quizás de Venezuela a otro país, constantemente tú ves algo y lo comparas con Venezuela. Bueno, a mí me Claro, pasa que lo comparo con todos los lugares donde estuve. Entonces claro, es como que Claro. eso hace que tenga, que desarrolles como una perspectiva y que fácilmente puedas ver o tengas claro qué es lo que quieres y qué es lo que no. O sea, como que claro. cuando ya has visto tanto, que bueno, nosotros tampoco es que hemos estado por la mitad del mundo, hemos visto pocos países, lo que pasa es que nos hemos quedado eh, mínimo un mes, casi siempre nos quedamos 2 meses en los países, entonces eso es un tiempo que nos ha dado para conocer bastante de cada lugar Ok. y tener claro qué cosas están chéveres en un lugar, qué cosas son buenas, qué cosas son positivas y qué cosas no tanto para nosotros. ¿Sabes? Como Claro. que al final que nosotros ya tuvimos como esas conversaciones de qué es lo que queremos. Entonces es como que bueno, por ejemplo, ya yo, a pesar de que no puedo ser objetivo con Argentina, yo acepto y sé que no me gustaría vivir en un apartamento en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, ¿sabes? Porque soy muy chiquito. Entonces, claro, eso quita a Buenos Aires de la ecuación, te lleva a otros lugares. En estos otros lugares, pues, hay otros tipos de situaciones que quizás no tampoco son las ideales. Entonces, porque, bueno, de nuevo, pues al argentino, por lo menos cerca de Buenos Aires y toda la cercanía, viven muy pegaditos, o sea, como todos los edificios, todas las cosas están muy pegaditas una de otra. Entonces, claro, eso es algo a lo que te acostumbras, que tú dices, bueno, está bien, es lo que me toca, es normal, es lo que se vive aquí, Ujú. pero al final Si no puedes tiene por escoger, qué. Exacto, no tiene por qué ser Claro. tu normalidad o tu decisión. Entonces es claro, como que justamente si nosotros nos estamos moviendo por todos lados, viendo un montón de realidades diferentes, ¿por qué elegiría eso? El tiempo que estuve en Chile, o sea, yo me ofrecí, ¿sabes? Como que yo vivía con un vigilante abajo que me decía cuando estaba la comida o que había visitas y lo subía solo, que eso es súper normal para la gente que vive allá, pero bueno, yo en Argentina yo tenía que bajar, abrir mi puertica y ver si Exactamente. ¿sabes? Y recibí mi paquete o mi gente o lo que sea, y para mí esa era la realidad. Entonces no había otra, no existía otra. claro. Veo que hay otras realidades y digo, bueno, yo quiero que me atiendan, ¿sabes? Como que yo quiero acceder a esa comodidad que me proporciona otro lugar. Y Claro. entonces, diría que bueno, que uno va viendo muchas realidades y va tomando decisiones y en conjunto vamos como formando como que una decisión conjunta, ¿sabes? Como una forma en la que ambos queremos vivir. Claro, como un criterio de hacia dónde va. Sí. Qué bien, Ujú, qué bueno, compartido. claro, qué bueno. Y una pregunta, ¿cuál ha sido como el choque cultural más fuerte que han tenido en ese proceso de viajar? O sea, como que en qué país o en qué ciudad ha sido como más, Mm, a pesar de que es Latinoamérica, pues que se supone que nos sí, parecemos, qué sé yo. sí, eso es lo que lo hace como difícil de pensar porque al final estamos en Ujú, Latinoamérica, porque al final diría que lo que son las personas de Latinoamérica que son más diferentes son los del sur, pero es justamente los lugares donde nos tocó vivir, que fue Chile y Argentina. O sea, ujú, ahí yo diría que el choque cultural es más grande. Son gente que vive muy diferente a como viven los que están más hacia el norte de la parte de Latinoamérica, ujú, porque incluso aquí en Brasil, que hay una diferencia de lenguaje, ujú. incluso con eso, pues esta es una gente que se parece más a nosotros porque estamos más cerca, ¿sabes? Exacto. Como que comen las mismas cosas, como que les gustan los mismos planes, como que tienen playas brutales, ¿sabes? Como que es Ujú, un lugar y un tipo de cultura que se parece un poquito más, porque igual, bueno, su origen es otro, a ellos los colonizaron los portugueses, aquí vivían africanos y como que hay otra historia, pero hemos aprendido con el tiempo que la región te impacta mucho sobre la población que vive en esos lugares. Entonces, por lo menos la primera vez, el primer destino al que fuimos fuera de los países fue a República Dominicana. ok. Y era como que ahí no hay choque cultural, ¿sabes? Como que esa gente es igual Es a como uno, si estuviera en Barlovento. literal. Este,
Y ellos mismos, o sea, como que te escuchaban, lógicamente uno no es de ahí, pero ellos te Ujú. preguntaban, no, ¿de dónde eres, hermano? Y uno, de Venezuela, y los tipos te abrazan y te agarran, tú eres mi hermano porque estamos en el mismo sitio, que no sé qué vaina y tal. Y comen lo mismo, y le encanta una caraota, y hay plátano por Un todos lados, plátano, sí. hay pasillos en los supermercados llenos de casabe, ¿sabes? Como que ahí no hay choque cultural de nada, y más bien uno llega y se siente en casita. Claro. El choque cultural más grande diría que es más hacia el sur, como Ah, en estos lugares que al final de verdad tienen como mucha más descendencia o cultura cercana a la europea, diferente. Ujú. y ahí sí uno choca bastante. Pero bueno, por lo menos en mi caso que viví en Argentina tanto tiempo, ellos son bastante flexibles y es como que les gusta que la Podrías persona se decir que integre. Chile, podrías decir que Chile. Ajá. Ah, Chile es un choque cultural, sí lo es, sí. definitivamente. Mira, Samuel, y hay una cosa que, bueno, nosotros siempre queremos también darle las perspectivas de todo porque mucha gente puede idealizar este tipo de vida de alguna manera, porque, oye, estás conociendo sitios, de repente a la gente le gusta viajar y, oye, conozco el sitio, me quedo allí. ¿Qué crees tú que es el mayor costo, lo que más sacrificas? ¿Qué es lo más difícil de esta vida? Puede ser incluso económico, puede ser emocional. ¿Qué crees que puede ser? Bueno, creo que te podría decir por ambas partes, como en la parte, bueno, no sé si decir económica, pero como tangible de cosas, este, diría que justamente, bueno, renuncias a tener ciertas cosas que quizás te gustaría tener Ujú, porque no puedes llevarlas contigo. O sea, como que al final tú terminas haciendo las paces con eso, pero no deja de ser algo que constantemente te acompaña. ¿Sabes? Que es claro. como que llegas a un lugar, bueno, no sé, a mí no soy de ver televisión constantemente, pero sí me gusta ver películas y cuando las veo, pues me gusta que sea, o sea, que se vea bien, que se escuche bien, Experiencia como que tener una única. buena... Exactamente. O sea, como que por ahí van mis talks. Claro. Entonces, eh, cuando llegamos a una casa donde no hay televisor o el televisor que hay es del año 40 es como que, bueno, igualito te Blanco y toca negro. eso Ujú, ujú, y tú dices, coño, qué chimbo, si yo estuviera en un lugar mío, no estuviera viviendo esta Claro. ujú. experiencia de esta Sí, forma. sí, te persigue un Entonces, poquito. como que claro, entonces como que eso puede ser por ese lado de justamente no tener la posibilidad de acceder a cosas que no te puedes llevar contigo. Claro. Y como que en el espacio emocional, sin lugar a duda, diría que aunque no se siente constantemente, de cierta forma no terminas haciendo un vínculo fuerte o real con las personas porque te vas a ir. Por supuesto. Entonces como que bueno, eso no lo hace menos real, pero te vas a ir. Entonces el Sí. hecho de que te vayas, pues hace que después quedes en contacto por teléfono, quizás no vuelvas a ir a ese lugar, entonces no vas a ver a esa persona Claro. de presencialmente. Ujú. Entonces en algunos puntos pues te sientes solo. O sea, en mi caso pues yo estoy con mi pareja y es difícil quizás estando en compañía sentirse solo, que puede pasar, pero sin lugar a dudas, si lo estuviera haciendo una sola persona, creo que la soledad sería un punto bien fuerte. Que bueno, no dejo de pensar me viene a la cabeza una señora que conocimos en El Salvador, estuvimos en El Salvador un mes, Ujú. eh, nos quedamos en un lugar que estaba chévere y no teníamos mucho contacto con los salvadoreños porque donde nos estamos quedando era como que bien aislado. Pero esta señora la conocimos porque era la señora que tenía contratado al dueño de la casa para que fuera a limpiar como una vez a la semana la casa. Entonces, bueno, ella la primera vez que la vimos con mucho respeto, no nos habló ni nada. Y me acuerdo claramente que la señora rompió el hielo porque Angie estaba cocinando y entonces ella le dice así como, ay, qué bien le huele el guiso, que es como una forma de ellos de decir como que bueno, que rico huele lo que está cocinando, que es. Y ahí empezaron ellos a hablar de cocina y después la señora empezó a hablarnos de ella y de todo, y bueno, y nosotros también, porque El Salvador es como un lugar en el que uno tiene muchas preguntas. Ujú. Entonces empezamos a preguntarle cosas y la señora se soltó de una forma Wow. que se sentaba con nosotros a llorar de las vainas que nos contaba y nosotros a llorar con ella porque eran vainas, bueno, loquísimas. Este,
Y sin lugar a duda, pues nosotros hicimos una conexión con esa señora, con la señora Rosa, que, que fue real, ¿sabes? Pero no hay duda de que teníamos que irnos. Y es como que Ujú. hasta el sol de hoy la señora Rosa nos escribe y nos saluda y nos manda bendiciones y todo el tema y como en dónde andan ustedes por ahí y tal, pero pero ya no, o sea, no va a ser Lo mismo. tu contacto constante, no. En ese momento hicimos planes de que, mire, le vamos a hacer un pasticho y la invitamos a comer pasticho. Y me acuerdo que la señora se puso a llorar porque la señora en su vida a alguien le había servido un plato de comida. O sea, es una señora de origen muy humilde que estaba acostumbrada a que ella servía a las demás personas durante toda su vida. Y nosotros le servimos un plato de comida y la atendimos y no, que se sentaba y le trajimos la servilleta y vaina, y después le quitamos el plato para lavarlo, todo el tema. La señora se puso a llorar y nosotros como que, pero ¿qué pasó? Y era como que es que El pasticho quedó malo. no estoy acostumbrada a esto, ¿sabes? Claro. ¿Te imaginas? Entonces, claro, se generan ese tipo de conexiones que incluso, o sea, no solo son reales, son muy importantes para nosotros, Claro, pero que tienes que dejar ir también. Claro, claro. claro. Pues yo tengo una última pregunta que creo que ya para cerrar. Eh, ¿cómo hacen con el tema, por ejemplo, de la seguridad, de la salud? O sea, que son temas como medio delicados porque si no conoces el país, y tienes algún imprevisto, ¿cómo Sí. hacen? Em, bueno, nosotros particularmente, pues si pasa algo, eh, nos toca como acceder a la salud privada, puntualmente, alguna consulta, algo por el estilo, Okay. porque aunque hay opciones, existen opciones hoy en día de seguros como de nómada, Ujú. que es como que tienen cobertura en, no sé, en todo el continente americano o te ponen la lista ahí de todos los países donde tienes cobertura y tal. Okay. Eh, eh, bueno, no sé si es más o menos responsable, pero bueno, en nuestro caso no hemos como optado por adquirir alguno porque también es un costo bastante elevado. Okay. Entonces es como que a Y veces hay por dos, destinos claro, o sea, además. y hay Sí. destinos en donde a veces la salud es accesible, o sea, es como que puedes Mm, acceder a ella. okay. Entonces, Claro. como por ejemplo aquí en Brasil, eh, bueno, según lo que nos han dicho otros brasileros, porque bueno, no me creen, no he ido, pero es lo que Mm, me han dicho, la salud es gratuita y es muy buena. Entonces okay. es como que si estamos aquí y nos pasa algo, nosotros siendo extranjeros podemos acceder a cualquier servicio de Okay. salud sin costo alguno. Okay. Entonces eso también haría que no tenga sentido un Pago fijo, claro. pagando, exacto, un pago fijo y bueno, con temas de seguridad, pues más o menos investigamos los lugares y preguntamos cómo son y también nos adaptamos. Si un lugar es un poquito más inseguro, bueno, no es como El que venimos cuchillo. de... Sí, exacto, lo Cuchillo de la afilamos. mano. Este, nosotros, bueno, nos adaptamos un poquito. Hemos estado en destinos que son más o menos peligrosos. Entonces, Claro, yo le no, decía por El Salvador, por ejemplo, porque, o sea, para uno El Salvador es peligroso. Bueno, ya no tanto, pero sí era como peligroso, no, El Salvador es pegriloso. cero. Sí, totalmente, pero El Salvador es cero peligroso. Por lo menos ese, Ujú. particularmente ese destino es cero peligroso. En todos lados hay cámaras. Entonces es como que si alguien te roba el teléfono, el tipo lo van a meter preso. Y mínimo 5 años. Entonces es como que No, nadie se atreve. No, nadie se atreve. no, Entonces, claro. igualmente se ve y se siente un poquito este dangerous, porque es como que bueno, vas por las calles y coño, las calles no tienen puertas, las ventanas son de bolsas negras, cosas así, es como que tú dices, coño, aquí como que mataron a alguien. Entonces te da miedo, aunque no vaya a pasar nada o no sabes, tú dices, bueno, Mm, prefiero no meterme tampoco en la boca al lobo. está bien. O sea, andamos como con cierto cuidado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Samuel, vamos a hacer otra sección si les parece interesante que siempre hacemos, y es el glosario del exilio. En este caso Sí, les yo decimos a tengo una ustedes, palabra exacto, que traemos tiene que ver con palabras viajes, con movimiento. que Ajá. usamos los venezolanos y que de repente nadie entendería Ujú. en cualquier otro O contexto al en revés. otro país o al revés, palabras de repente. Yo creo que el ejercicio contigo sería palabras que hayas aprendido
En todos estos destinos, si te acuerdas alguna que no tiene nada que ver con las venezolanas y me parezcan chéveres y graciosas. Si quieres, Daya, empieza tú. Yo tengo una que es Apatemingo, me acordé en esto Aparte mingo. porque la verdad es Eso que es aparte mingo. que no, o sea, no la escuchaba en años y ¿cómo se llama? Estaba viendo un TikTok, una cosa, un venezolano, no, eso está ahí Apatemingo, me acordé. Mm, Para los que no saben, Apatemingo es algo que está cerca, pues. Y bueno, viene de un juego venezolano muy tradicional que el son las bolas arroz, criollas y no sé si se dice en sí. otro país, En España también se juega la petanca, en Italia también se llama pero dicen bocha. Es Apatemingo, el mismo. Bueno, se llama mingo, la el bolita blanca se perolito llama ese mingo, chiquitito. pero no Ujú. dicen apatamingo. Pero lo juegan en el deporte. Mm. Yo te iba a traer uno que era echarse palos, echarse unos palos. Ajá. Y investigué que resulta que, bueno, no sé si es verdad, pero eso fue lo que me salió, que pagaban en las fincas para Ajá. no darle monedas a los peones y tal, para no darle monedas porque los iban a atracar y los iban a robar, les daban unos Ujú. palos marcados con el nombre de la finca que ellos usaban para ir al mercado Y que o pagan al con palos. abasto y pagaban con esos palitos, exacto, eran como un crédito, como una moneda alternativa para que ellos no cargaran las monedas de plata porque en esa época, te estoy hablando de la época de la colonia en Venezuela, este, pues eso, eran monedas de plata y los iban a matar por estar cargando unas monedas de plata que eran de plata. Claro. Claro. Entonces le daban estos palitos para que ellos, y marcados con el nombre de la finca. ¿Qué pasa? Que bueno, algunos no iban directamente al abasto a comprar Y van a una comprar a mazorca, calle. una vaina, sino lo que iban Claro. era comprar miche, exacto, aguardiente, pues. Entonces, mira, dame un palito de miche. Entonces dame un palito de no Mm, sé qué. Entonces, un palito de está bien. miche era pues eso, el Claro. vaso de Michi y le dan el palito. Entonces eso es, vamos a echarnos Mm, unos palos. Entonces Claro. esa es, Coño, está esa está es la bueno. bien. historia. Está bueno. A ver, Samuel, ¿qué nos trae? ¿Internacionalmente o de Venezuela? Lo que tú quieras. Verga, se me hace demasiado difícil pensar en alguna palabra. O sea, se me vienen como Que no sea en varias. portugués, por favor, porque ya eso no vale. No, Porque... también, Hay, también. hay una que se me ocurrió a portugués. Pero, este, o sea, se me hace difícil pensar en alguna así, de esa forma. Sin embargo, una que siempre causa revuelos a donde lleguemos Ajá. es el pasticho. Ah, El Porque, pasticho. Sí, porque el sí, sí. pasticho es como que creo que incluso existe en Italia como pasticcio o algo lasaña. así. No, no, tipo el Acá pasticho como tal Es viene pasticho, del sí. italiano, o sea, como Sí, que sí, la sí, viene palabra. del italiano. Pero claro, en todos lados comen lasaña, en todos lados, a los que hemos ido al menos, tipo la lasaña existe y es tipo les encanta, Exacto. pero nadie conoce el pasticho. Entonces es como que, bueno, nosotros hacemos algo parecido a esto, pero no es lo mismo. Y entonces es como que, pero ¿cómo no es lo mismo? Y es como que, bueno, Sabe diferente. tiene esto Exacto. otro y tal. No, bueno, Exacto. pero aquí también le ponemos queso, es lo mismo. Entonces, pero es como bueno, En mi no me lo casa entendería, hasta tampoco te le lo voy a ponían explicar. jamón, jamón de pierna. Y Claro. es mi plato favorito, sí, el pasticho. Es una sí. cosa Sí. interesante. Bien, es como, bueno, no es una palabra en sí, pero el tema es El como Ujú. que concepto oriental. a todos los lugares que llegamos es como que causa una discusión. Claro, está bien. Bueno, es Imagínate. que eso es muy rico. Yo creo que una de las cosas más ricas también de la migración es el intercambio cultural. Y bueno, Ujú. una bendición porque además nosotros somos un país que tiene esa riqueza cultural porque recibimos muchos migrantes Exacto, durante mucho tiempo, así que exacto. creo Sí, totalmente. que eso es la parte más bonita de la migración. Y aquí en Brasil, bueno, nos hemos encontrado con cada palabra, con cada cosa que, bueno, es increíble. Porque por lo menos aquí, sabes que dicen iño para hacer como diminutivo de palabras, ¿no? Ajá, Entonces, Ronaldinho. exacto. Ujú, Nos encontramos en estos días en una panadería, un toddy, ¿sabes? La bebida chocolatada, ujú. toddy, pero era chiquitico y se llamaba todiño. ¡Ah! Entonces, y es como que no, nos matan esas vainas y es como que, bueno, el niño es de muchas regiones de aquí y hay ciertas regiones donde el diminutivo no es iño, sino es im. Entonces es como que por ahí en algún lugar te dicen cafeciño y en esa región que es de Minas Gerais te dicen cafecim. Y Ah, todos los diminutivos van con im al final, como que sim o lo que sea, como en im.
Entonces, claro, aquí tienen todo ese tipo de cosas que son suyas, que para nosotros son súper diferentes y nos matan, ¿sabes? Como que, bueno, en el buen sentido, o sea, nos cagamos de la risa y son vainas. Bueno, Claro, cuando vi el todiño, yo me volví loco, agarré el toddy y empecé, Angie, mira esto. claro, claro, demasiado buena, demasiado buena. Mira, y aparte de Brasil, por un tema de, bueno, es otro idioma, ¿cuál ha sido el país donde más les ha costado comunicarse de primeras? Así como que, ¿pero qué está diciendo esta gente? Bueno, a mí por lo menos en Chile, porque es que los Ajá. chilenos hablan otra lengua. Eso no se puede decir que es Lo castellano. certifico. Ajá. A mí particularmente me costaba un Claro, porque montón. Angie sí conoce el léxico, bueno, no todo, pero la mayoría del léxico chileno. Sí, no, pero cuando agarrábamos, no sé, una vez agarramos un Uber y el pana hablaba, además que después Angie me explicó, me dijo, él no es de aquí, es de Al las sur. afueras, que se podría entender como de una zona más campesina, qué sé yo, como de pueblo. Pueblo. Y no le entendía niñez, o sea, no le entendía nada, nada, no le entendí nada al pana. Y era como que, o sea, si yo hubiera estado solo, no me puedo comunicar con él, ¿sabes? Sí, me Bueno. pasa, lo certifico. Y bueno, hay lugares donde la gente maneja léxicos locales y a veces a ellos se les hace difícil de entendernos a nosotros. Ah, Por lo menos en Guatemala estuvimos en un lugar que se llama Atitlán, cerca de un lago que se llama Panajachel. ujú. No, perdón, bueno, el lago se llama el lago Titlán y nosotros nos quedamos en uno de los pueblitos que tiene alrededor que se llama Panajachel. Y es tipo un lugar que tiene como, o sea, un número loquísimo, como un 90% de mayas. O sea, Ah, Wow. indígenas, claro. como que todos los que viven ahí son indígenas, pero de indígenas. Wow. Entonces, ellos aprenden castellano, porque al final en Guatemala se habla castellano, pero es que es un pueblito pequeño donde ellos tipo viven del textil o viven de la pesca o de cosas así, y es como que no te entienden el español. Y lo Claro. hablan como si fuera un gringo hablando español, ¿sabes? Que lo habla así súper machucado. Ellos hablaban así. Y Claro, nosotros llega uno a hablamos, hablarle y que... y los panas Sí, así. exacto. Como que no sé, no te estoy escuchando, pero no te estoy entendiendo. Ujú. Y bueno, eso ha pasado en varios lugares, pero más que todo allá. Más que todo fue ahí como que había que hablar pausado. ¿Me entendiste? Y tal. No sé, te lo digo con otras palabras o algo así, porque no entendía. Mira tú, Claro. está bien, qué bueno. Es que hay infinitas historias, ¿no? Yo digo, y además me parece un poco, haciendo una conclusión, a mí me pica la curiosidad por tener, eh, sé, un ratico de eso, de poder ir, conocer un lugar, conocer otro, conocer otro, conocer otro, y de verdad que me parece maravilloso ese estilo de vida, sobre todo porque, bueno, como tú dices, hay gente que de repente cuando tiene niños, pues ya cambiaría la dinámica, pero como no tienen chamos, pues pueden moverse, están jóvenes, pueden moverse libremente, Claro. entonces, bueno, les da eso una oportunidad y una perspectiva, que es lo que me parece más interesante, una perspectiva Sí, muy muy diferente, pues. amplia de lo que es el mundo, de lo que es la humanidad, de lo que es la gente, que es muy diferente cuando tú no sales de tu terruño nunca. Claro. Definitivamente te amplía los horizontes de una forma increíble. Sí, totalmente. Y bueno, cuando hemos a veces conectado con gente que también vive de la misma forma, por lo menos hicimos un tour. Nosotros conocimos Bolivia, pero lo conocimos de forma turística. En esta ocasión fuimos a un tour puntual, estuvimos 5 días y volvimos. Pero ahí conocimos a una persona de aquí de Brasil y esa persona andaba nomadeando también, andaba como en plan de que ella hizo el tour, pero es como que andaba viajando en su carro y el carro Mm, lo tenía parado en un camping, algo así creo que se llama, mm, y lo dejó en el camping y se fue para el tour, o sea, dejó el carro ahí. mm. Y entonces, claro, ella después de que volvimos del tour iba ahí al camping, que básicamente era el lugar donde se estaba quedando, y nosotros como, coño, te podemos acompañar porque es que no tenemos nada que hacer hoy en la tarde, ¿sabes? Como que nos quedaba un día libre y en vez de estar en la casa, decidimos ir a pasear para allá, para el camping.
y ahí conocimos una cantidad de gente y una cantidad de cuentos que fue loquísimo. O sea, conocimos un carajo que trabajaba en la construcción de uno de los satélites de San Pedro de Atacama allá en Chile, Ujú, que ujú, bueno, es un lugar donde se ven mucho las estrellas y el tipo era un ingeniero ujú. que estaba trabajando en la construcción de no de un satélite, los satélites son los que están en órbita, de una antena, que no me acuerdo el nombre, De pues, un pero una de estas. ¿cómo es? Bicho, estoscopio, bicho, electroscopio, ¿cómo que se llaman esos? Sí, Para ver las sí, estrellas. sí, un telescopio Telescopio, eso. Ajá, sí. claro. Nada, estamos Es como un perdidos. Y- radioscopio o un telescopio, Ajá. son las antenas, exacto. Ujú. Claro, entonces es como el tipo, además explicándonos todo, y nosotros como dos niños escuchando todos los cuentos, de repente llegó una pareja y nos dicen, ellos también son de Brasil y tal, y era una pareja de señores de 70 años aproximadamente, que salen a pasear en su camioneta también, pero tipo por meses, ¿sabes? Se van 6 meses por ahí a conocer un lugar. Y nosotros, pero ¿cómo hacen esto? Y los viejos además eran súper panas y era como el hecho también de conectar con gente que también ha conocido lugares y que también ha desarrollado perspectiva y entonces como que de cierta forma eh, es como que hablas el mismo idioma, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Como que yo, coño, estuve en tal lugar y comí la comida, pero no me gustó tanto como este lugar y el pan es como que sí, porque es que la de este lugar y la de este lugar y es como, coño, te entienden, porque al Exacto. final Claro. uno puede hablar con gente, tengo mis panas que están en Venezuela, qué sé yo, y esto no es nada ni bueno ni malo, pero entonces ellos no han salido de Venezuela, entonces Exacto. claro, tienen una visión de lo que es Venezuela y Correcto. ya. Claro. Entonces es como que bueno, yo puedo tener conversaciones con ellos, pero a veces se ven limitadas por ciertos espacios porque hay temas que no es que no puedo tocar porque se ofende nadie, no, sino que simplemente No no nos entienden. No entienden. hay Ujú. contexto, sí, no hay contexto. Exacto. Exacto. Entonces en estos lugares, cuando conocemos gente así, para nosotros es maravilloso y es súper interesante Total. escuchar las otras historias, ¿sabes? ¿Cómo se viven ustedes esto? O sea, nosotros no la vivimos así, estamos todo el tiempo entre nosotros dos hablando, pero cuando viene alguien de afuera es como, coño, ¿y cómo te lo vives tú? Claro, ¿Cómo fue ir que te den el tip que das en el clavo, que tú dices, Nosotros, además, estos coño, señores, tengo 3 meses haciendo esta vaina. sí, totalmente. Y te dan datos o vainas, ¿no? Yo viajo con esta aplicación o vainas así. Estos viejos nosotros los vimos y éramos como, coño, ahora te imaginas nosotros de viejos así, viajando todavía, de vez en cuando, pues, porque además ellos tienen hijos y tienen nietos y toda la vaina, y es como que también les gusta vivir en su casa y estar los días que están ahí compartiendo con su familia, Ujú. pero Se ellos mismos arrancan. eran, pero ellos mismos era como que, pero es que igual nos encanta viajar, o sea, y andamos Claro. con nuestra maleta y nosotros, coño, ¿y cómo llevan las vainas en su carro? Y andan, nos decían, dar, ¿sabes? Tips ahí, como que andan, en vez de con maleta, andan como con estas típicas cajas plásticas grandotas y Ajá. ahí meten todo y son como organizadores, todo eso encaja cuadradito en el carro y ahí llevan todo, y llevan comida y llevan toda vaina, entonces fue brutal conocer gente de esa forma y siempre, siempre para nosotros lo es. Qué fino, qué fino. Bueno, ha sido un placer. Gracias, gracias por Muchas este gracias. episodio. Creo que es riquísimo para cualquier persona. También para bajarle un poco esa animadversión que la gente le tiene a la migración, que al final siempre la ves como algo negativo y realmente, aunque hay retos, porque obviamente hay retos, el salir de tu país representa un reto ya de por sí. La migración tiene estas fases interesantes y además eso, rica en cuentos, en experiencias, en perspectiva, que de verdad muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes también por contar conmigo e invitarme a su espacio. Ha sido fantástica la entrevista. Muchas gracias, Samuel. Bueno, recuerden suscribirse, por supuesto, para que todos los Fuentes de sábados les voz, llegue ese episodio de Puentes de Voz y lo puedan compartir con quien quieran, además de escribirnos, comentarnos sus anécdotas también. Oye, mira, yo tengo un tip para Samuel, entonces nos lo dejan ahí y se lo comentamos. Y mucho amor y muchos likes y compartir este contenido. Muchísimas gracias a todos. Este fue un episodio más de Puentes de Voz. Nos vemos en la próxima oportunidad y cuídense mucho. Chau, chau, chau. gracias. Chaito. Bye, bye, bye. Gracias.